Bueno, mis hermanos, en esta mañana vamos a avanzar en el tema del principio regulador de la adoración. Hace una semana dijimos que la idea era dejar atrás el antiguo pacto. ¿Recuerdan? Aunque hay cosas que tal vez en las enseñanzas próximas, más adelante tendré que volver atrás para poder conectar ciertas cosas que son importantes tener en cuenta. Pero ahora la idea es que usted y yo iniciemos con la adoración desde el nuevo pacto. Esa es la idea, que de ahora en adelante empecemos. Sin embargo, esta transición de pasar del antiguo al nuevo no es algo fácil y no es algo que se puede hacer así nomás. Bueno, hermanos, de ahora en adelante la adoración del nuevo pacto es esto y es aquello. Y listo, y ya está. No podemos hacerlo de esa manera. Por eso es necesario que nos tomemos el tiempo para poder, en el progreso que llevamos, ingresar a esa nueva dimensión de lo que es la adoración del nuevo pacto. En esta mañana vamos a tomar algunos principios que son necesarios para la interpretación correcta de este tema de ahora en adelante. Es decir, hermanos, esta mañana tal vez la enseñanza sea muy técnica. Yo traté de hacerla con las palabras más claras para ustedes, pero ciertamente debemos ser conscientes de una cosa, que, hermano, aunque nosotros debemos buscar que la palabra del Señor sea lo más sencilla para nosotros, nunca debe ser simple. Nunca. Sencillez y simpleza son cosas muy diferentes. Por lo tanto, la palabra de Dios, hermano, es un conocimiento tan elevado que es la palabra del Señor. Por lo tanto, usted y yo no podemos hacer de esto algo simple. Entonces, para la correcta interpretación del tema de ahora en adelante, vamos a ver esos principios y eso se llama hermenéutica. Hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Yo sé que ustedes han escuchado esa palabra, pero la hermenéutica es el lente bajo el cual usted y yo interpretamos las escrituras. Es la manera en la cual interpretamos. Porque si usted y yo no hacemos esto, de estos principios, y miramos esos principios, podemos llegar a caer en errores o perder el estudio que ya hemos expuesto anteriormente. Para el tema de la adoración, se necesita entonces la herramienta de la hermenéutica y de la interpretación bíblica. ¿Y para qué la necesitamos? Porque es que es necesario que hagamos esto. Porque usted y yo necesitamos tener el porqué de hacer esto o de hacer aquello. ¿Por qué se hace esto o por qué se hace lo otro? Y seguramente en todo lugar siempre hay una hermenéutica, siempre habrá una interpretación de lo que la Escritura dice. Por eso en unos lugares hacen una cosa y en otros hacen ¿qué? Otra. Pero si usted le pregunta a la gente muchas veces, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace lo otro? Bueno, tal vez le dé su explicación, pero o tal vez no le dé ninguna explicación, simplemente lo hace porque lo hace. Pero nosotros necesitamos saber el por qué hacemos lo que hacemos. Por ejemplo, debemos tener una explicación del por qué usted y yo no revivimos las prácticas rituales del tabernáculo, porque no las tenemos el día de hoy. ¿Por qué este lugar o estas paredes no son santas? Como si lo era en aquel momento, en aquel entonces, en el tabernáculo o en el templo. Pues recuerden que todos los utensilios eran ¿qué? Santos. Por eso se hace necesario tener un lente bajo el cual interpretemos lo que la Biblia enseña en cuanto a lo que es la adoración del nuevo pacto. Es necesario entender el por qué en el antiguo pacto, por ejemplo, usted y yo podemos leer y leer de danzas. Y porque usted y yo ahora no lo hacemos. Eso lo vamos a ver mucho más adelante. No va a decir, ay, ahora el pastor no va a hablar de las danzas. No, eso va a ser más adelante en su debido tiempo. Porque hay cosas que continúan y porque hay otras que no continúan. Debemos explicarlo. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer de ahora en adelante en todas las enseñanzas que tengamos. Por eso, en este tiempo daremos un inicio que nos ayude a poder continuar con el tema sin tropiezo. Y tal vez me tome 2, no sé, 3 enseñanzas para poder dar estos principios y poder continuar con este proyecto. Ahora, vamos para iniciar entonces el día de hoy, vamos a tomar un pasaje que aunque no es el único pasaje, sí podemos decir que es un fuerte y firme fundamento, es un ancla para nuestro entendimiento y para nuestro estudio del principio regulador de la adoración en el nuevo pacto. ¿Listo? Vamos a ir a Juan capítulo 4, versículo 19 al 26. Juan capítulo 4, versículos 19 al 26.
Así que cuando leamos este pasaje no voy a explicarlo como si fuera una predicación expositiva, no es lo que voy a hacer, sino que este texto es necesario para que a partir de él obtengamos principios que nos van a ayudar a entender el desarrollo de lo que es la adoración. En otras palabras, este texto de Juan capítulo 4 es fundamental para lo que es la adoración del nuevo pacto. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice? Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde ¿qué? Se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, oiga, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos, mire, verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, oiga la respuesta de la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Y qué le dijo el Señor? Yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Miren. De aquí la idea es poder extraer principios. Recordemos que esta enseñanza y tal vez las próximas van a ser necesarias para introducirnos en el tema del nuevo pacto, de la adoración. Y cuando hablo de principios, cuando estamos hablando de principios, lo que quiero decirles es que los principios son los conceptos fundamentales que sustentan un tema. O sea, son las bases sobre las cuales usted y yo vamos a poder desarrollar y comprender el tema del principio regulador de la adoración en el nuevo pacto. Por eso es que este pasaje es fundamental y tal vez en todas las enseñanzas de aquí en adelante tengamos que ver con este pasaje. Entonces, lo primero que usted y yo tenemos que sacar de acá, lo primero que tenemos que sacar de estos versículos es que en esta conversación que el Señor Jesucristo tiene con la mujer samaritana, vemos que se revela y se enseña que con Él, y luego de su muerte se iba a instaurar una mejor y verdadera adoración a Dios. Es lo primero que usted y yo podemos ver. Es lo que, digamos que es lo principal que se puede ver ahí. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le dice la mujer? Señor, adoramos aquí. Pero dicen que en Jerusalén. O sea, está hablando de adoración. Pero el Señor, ¿qué le dice? Créeme, mujer. Créeme, que llegará el momento que ni aquí ni allá. Porque llegará el momento y la hora es en que el Señor tiene adoradores y la verdadera adoración va a ser en espíritu y en verdad. Porque eso es lo que Dios busca. Así que lo que el Señor Jesucristo le está enseñando y lo que le está mostrando es que con Él, y luego de su muerte se iba a instaurar una mejor y verdadera adoración a Dios. Por eso Jesús le dice en el versículo 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vemos entonces que el Señor anuncia que hay algo por venir. ¿Y que tiene que ver con qué? Con adoración, exactamente. Este texto tiene muchas maneras de verlo. Y como les digo, por eso siempre tal vez vengamos a este pasaje en las enseñanzas de la adoración del nuevo pacto. Los versículos 23 y 24 nos van a ayudar para esta mañana porque nos dan información pertinente en lo que nosotros necesitemos. Vamos a ir a esos versículos 23 y 24 y vamos a leerlos una vez más. ¿Qué nos dice el versículo 23 y 24? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Miren, vemos que el Señor está diciendo, algo viene, ¿cierto? Mas la hora viene. ¿Pero qué está diciendo? Que ahora también es. Vienen ahora, pero ahora es. Según lo que acabamos de leer, el Señor Jesucristo anuncia que vendrá un cambio en la manera en la cual se concibe la adoración.
Nos dice que vendrá una verdadera adoración y que será realizada ¿por quién? Por verdaderos ¿qué? Adoradores. Así que usted y yo ya podemos ver algo. Mire que antiguo pacto y nuevo pacto. ¿Sí ve? ¿Qué dice? Una verdadera, ¿con qué? Con unos verdaderos adoradores. Así que este lenguaje es claro. Eso es algo literal. Eso es lo que viene. Eso es lo que el Señor Jesucristo estaba anunciando a la mujer samaritana. Pero de esto que usted y yo estamos hablando podría llegar a surgir una pregunta. El Señor Jesucristo está diciendo que la adoración que se realizó entonces en el pasado no era adoración. ¿Será que eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo? Porque está diciendo, ahora es necesario unos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, una verdadera adoración. ¿Será que entonces lo que se realizó no estaba bien? ¿Vino el Señor Jesucristo entonces a modificar lo que es la adoración? Por eso es que necesitamos entender los principios hermenéuticos. Y usted y yo puede responder a esto que el Señor Jesucristo está dando. Y el primer principio que usted y yo necesitamos conocer, después de saber que viene una mejor y verdadera adoración, el primer principio es que conozcamos la relación que existe entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Es lo primero que necesitamos conocer para usted y yo poder entender lo que el Señor Jesucristo está diciendo. ¿Cuál es el primer principio? Conocer la relación, cómo se relaciona el antiguo pacto, ¿con cuál? Con el nuevo pacto. Y no podemos nosotros desconocer una cosa. Hay una realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que sí hay un cambio en la adoración respecto a cada uno de los pactos. Sí lo hay. Sí hay un cambio. Eso es una verdad. Sin embargo, tenemos cosas que continúan y otras que no. ¿Y de dónde sacamos esto? Por ejemplo, hoy tenemos sacrificio, ¿o no? ¿Hoy tenemos sacrificio, sí o no? ¿Están seguros? ¿Están seguros? ¿Sí? Listo. Tenemos sacrificios, pero no de animales. Entonces, ¿de dónde sale eso? ¿No sería algo arbitrario que usted y yo hablemos de sacrificio sin traer el animal a este lugar? Por eso necesitamos conocer de manera sencilla la relación que existe entre estos pactos. Porque cuando usted y yo conocemos la relación que hay entre los pactos, podemos sustentar esta fe cristiana que tenemos, lo que creemos y las prácticas que tenemos el día de hoy. Mire, ¿y por qué les digo esto? Porque es necesario conocer la relación que hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Porque es que hoy hay muchas iglesias, es que mire que casi mucho del cristianismo de hoy proviene del catolicismo romano. Porque ¿qué es lo único que leen? Los evangelios. ¿Qué es lo único que leen? El Nuevo Testamento. Y yo digo, ¿y entonces el Antiguo Testamento para qué está? ¿Será que el Señor gastó saliva y gastó tiempo y gastó todo para dejar un Antiguo Testamento que no sirve para nada? Mucho del cristianismo de hoy, muchas iglesias dicen el día de hoy, el Antiguo Testamento no nos sirve. Eso no es para nosotros. No. Por eso es que hoy se entregan solamente Nuevos Testamentos. ¿Se ha visto? ¿Por qué razón? Porque según eso, el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con nosotros. Y yo digo, pero ¿y de dónde sale esto? Entonces miremos cómo es que se relacionan. ¿Cómo se relacionan tanto el antiguo pacto con el nuevo pacto? Y para esto, la relación que se tiene entre estos dos pactos, lo vamos a ver o podemos verlo de 4 maneras. No las vamos a ver todas el día de hoy, pero se puede ver de 4 maneras. La primera de ellas es que usted y yo tenemos que ver que el antiguo pacto y el nuevo pacto se relacionan en una progresión histórica. Y ahora ya le voy a mostrar qué es esto. Esa progresión histórica es la forma más natural. Y quiero ponérselo en términos muy sencillos. Para que usted entienda lo que estamos hablando con esa progresión histórica. Haga de cuenta que en el antiguo pacto se sembró una semilla. Una semillita se sembró. ¿Usted qué espera que pase con esa semilla? ¿Que qué? Que crezca. ¿Y que al final de qué? Un fruto, exactamente. Así que usted y yo en el antiguo pacto vemos que se sembró una semilla desde el Génesis. Y resulta que en el desarrollo del tiempo,
en el desarrollo de la historia, que es para más o menos de 4.000 años, una historia de 4.000 años, ¿qué pasa? Se va desarrollando la historia de la redención y a la misma vez se va desarrollando ¿qué? Lo que tiene que ver respecto a la adoración en este caso. Así que esa semilla brotó, en Génesis fue sembrada, esa semilla brota y va creciendo hasta convertirse en un árbol en el nuevo pacto para que dé su fruto. Eso es lo que estamos hablando cuando les hablo de una progresión histórica. Recordemos entonces que sí es importante esta progresión histórica porque nos tomamos el tiempo y casi 3 meses, si no fueron 3 meses, para llegar hasta ¿dónde? Hasta lo que estamos hablando el día de hoy. 3 meses nos tomamos, y eso que pasa saltando pasitos muy largos, pero 3 meses nos tomamos para llegar hasta acá. Así que sí es importante que usted y yo reconozcamos que hay una progresión histórica, una serie de eventos que iniciaron ¿en dónde? En Génesis. Así que cuando vemos al Señor Jesucristo y el establecimiento del nuevo pacto, no es algo que vino de la nada. Por eso tener un Nuevo Testamento sin un antiguo, es decir, esto vino de la nada. No tiene razón de ser. Simplemente entonces el nuevo pacto cayó del cielo. Como muchas personas cristianas piensan que vienen las cosas. Recordemos que la mujer samaritana le dijo a Cristo, sé que ha de venir el Mesías. Sé. Entonces ¿de dónde salió ella con eso? ¿De dónde dijo ella, sé que ha de venir el Mesías? Así que eso inmediatamente lo transporta a uno ¿a dónde? Ahí está. Sé que ha de venir el Mesías. Eso inmediatamente nos lleva a las páginas ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. Es algo que se conocía desde atrás. Porque no hay nada, usted y yo no podemos decir, o de dónde podemos decir nosotros que viene algo nuevo. Es que esto es nuevo. ¿Nuevo en referencia a qué? ¿Nuevo en referencia a algo qué? A algo viejo. ¿Ven? O sea, hermano, es lógico, por eso le digo, es la forma más natural y orgánica para que esto se desarrolle. Miren, ustedes saben que yo trabajo con un programa para colegios, ustedes lo saben. De hecho, es que yo creo que ustedes, mi vida no es desconocida para ustedes. Qué pesado. Y en lo que resta de este año y en el próximo año vamos a implementar una nueva versión, si así Dios lo permite y lo quiere. Cuando digo que es una nueva versión, ¿viene sustentada de dónde? Viene de la vieja, viene de lo que estaba atrás, ¿ven? Asimismo debemos ver la relación que tenemos entre los pactos. Para saber que Cristo es el Mesías, debemos remontarnos necesariamente ¿hasta dónde? A las páginas ¿de dónde? Del Antiguo Pacto. Entonces tenemos que decir que el nuevo pacto, si el nuevo pacto es esa semillita, entonces el nuevo pacto es el fruto ya, es el árbol ya crecido. Tenemos que decir que el nuevo pacto está enraizado ¿en dónde? Está enraizado en el antiguo. Desde allá es que empieza a echar raíces. Allí fue sembrado y fue allí donde comenzó a desarrollarse. Miren, ¿de dónde sacamos nosotros los oficios de Cristo? ¿De dónde los sacamos? Si no es de mirar hacia dónde, hacia atrás. ¿Dónde vemos nosotros entonces que vemos que los fundamentos del nuevo pacto están arraigados y no pueden estar desconectados de la historia del antiguo pacto, del Antiguo Testamento? Mire, cada evento del antiguo pacto fue dando paso a otro. Cada evento que pasaba allá iba dando paso a otro. Y de esa manera entonces se formaba una historia. De Adán pasamos ¿a dónde? A Noé. De Noé pasamos ¿a dónde? A Abraham. De Abraham pasamos ¿a dónde? A Moisés. Y todo esto fue desarrollando y construyendo ¿qué? Una historia. Cada una de estas cosas le fue dando forma a una teología. Así que entre más tiempo y eventos que pasaban, más historia usted y yo vamos teniendo. Más historia para contar y teología que aprender. Mire, usted y yo no tendríamos a Abel si no tuviéramos ¿a quién? Adán. Es claro. No podríamos hablar de Abel si no tuviéramos a Adán, que venía antes. No hubiéramos podido hablar de Abraham. No hubiéramos podido hablar de un pueblo si no hubiera habido ¿quién? A Abraham, a quien se le dio la promesa. De esto es lo que estoy hablando cuando les estoy diciendo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es la relación que existe entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Por eso cuando hablamos de la Biblia
La Biblia no habla de una serie de eventos o historias desconectadas. No están desconectadas las historias de la Biblia. Todas las historias de la Biblia convergen en un fin común. ¿Cuál era el fin común? Ustedes recuerdan cuando estuvimos hablando de los pactos. Los pactos tenían una razón de ser. Los pactos del Antiguo Testamento tenían una razón de ser. Dar a conocer el nuevo pacto. Dar a conocer el nuevo pacto. Por eso Romanos capítulo 9, versículo 3 al 5, dice lo siguiente, yo se los leo. Romanos 9, del 3 al 5 dice lo siguiente. El apóstol Pablo dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Mire, ¿dónde está hablando el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está hablando ya en el nuevo pacto. Él está sobre el nuevo pacto. Pero está hablando ¿de quién? De los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hermano, ¿a dónde fue el apóstol Pablo? ¿Hasta dónde fue? Fue al antiguo pacto. Viene desde el Antiguo Testamento para hablar lo que hoy está hablando. Sé que sí tiene que haber una relación entre antiguo y nuevo pacto. Entonces el nuevo pacto viene de todo un progreso histórico. Les voy a hacer una pregunta. ¿El antiguo pacto tenía revelación o no tenía revelación? Claramente que la tenía. Hemos venido viendo una revelación progresiva en el antiguo pacto. La cuestión era que no estaba completa. Eso es diferente. No estaba completa. ¿Por qué no estaba completa? Porque se estaba esperando el cumplimiento de todas esas cosas que se habían anunciado desde allá atrás. ¿Y esto se encuentra en quién? En Cristo. Así que Cristo es el final ¿de qué? De toda revelación. Por eso usted y yo ya no tenemos nada más que escribir aquí, porque todo lo que se necesitaba saber, ya lo necesitamos saber. Cristo llegó y no necesitamos más nada. ¿Sí me están entendiendo, no? Está bien. Después de Cristo ya no hay nada más que revelar, no se necesita más información y por eso es que el canon de las Escrituras quedó completamente cerrado. ¿O qué otra esperanza necesita usted? ¿Qué más necesita usted saber? ¿O qué otra esperanza necesita saber? ¿O qué más hay? ¿Qué más usted puede esperar? No, es que si Cristo viene, el cielo, ¿qué más habrá? ¿Qué más faltará? No falta más nada. Por eso Cristo es el clímax, la revelación final del Señor, en quien estaban cumplidas todas las cosas. Con todo lo que le he dicho, yo quiero preguntarle una cosa ahorita. ¿Es útil o no es útil el Antiguo Testamento? Porque sin él no podemos entender el Nuevo. Y sin el Nuevo no podemos explicar el Antiguo. Ahí está. No hay razón para que una persona diga, no, es que el Antiguo Testamento no, eso no, para nosotros no. Versículo 21. Versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿De dónde el Señor Jesucristo llega a esta afirmación? ¿De dónde el Señor Jesucristo llega a esta conclusión? Bueno, tenemos que saber entonces una cosa, de que en ese momento en el que el Señor Jesucristo está, la adoración sí se estaba presentando ¿en dónde? Se presentaba en Jerusalén, había un lugar y era Jerusalén, el lugar que Dios había designado desde antes. ¿Desde dónde? Desde David. Recuerden que en David ya tenemos a Jerusalén como el lugar, centro de adoración de Dios. Recuerden que hablamos hace una semana hablamos de que Jerusalén se había convertido en el centro político y religioso del pueblo de Israel. ¿Sí recuerdan, no? Así que la adoración en ese momento se presentaba en Jerusalén, algo que venía instituido desde atrás. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Por eso es que ya no va a ser más así. Ya estoy aquí. Por eso, para entender lo que es verdadera adoración y verdaderos adoradores, usted y yo no podemos ignorar el progreso de la historia. Por eso usted y yo debemos entender esa palabra de adoración en Jerusalén. Si no entendemos eso, entonces usted y yo quedamos sin entender lo que hay de ahí en adelante. Sin eso usted y yo no podemos saber lo que es ser verdaderos adoradores. Y el Señor usa estos términos
para encerrar en un todo, él usa este término de adoración en Jerusalén, para encerrar en un todo lo que significaba la adoración del antiguo pacto. Es decir, cuando él dice adoración en Jerusalén, él está encerrando ¿qué? Todas las prácticas, todo lo que tenía que ver con la adoración que usted y yo hemos visto del antiguo pacto. Eso es lo que él está hablando ahí. Por eso él dice, eso se tiene que acabar. ¿Para qué? Para que puedan haber ¿qué? Verdaderos adoradores, ¿cierto? Una verdadera adoración. Qué bueno que me están entendiendo. Gloria al Señor. Y eso es lo que realmente va a ocurrir en el nuevo pacto. Ya no va a ser como la adoración de los judíos en Jerusalén, sino que ahora va a ser en espíritu y en verdad. Con las palabras del Señor Jesucristo en ese momento, entonces se estaba dando por terminado todo el sistema ceremonial y sacrificial de la adoración del antiguo pacto. Con esas palabras del Señor Jesucristo. Ahí estaba diciendo, ya no más, ya no más. Yo soy el que está hablando contigo. Qué tremendo, ¿no? Él le está diciendo a la mujer samaritana, como lo venían haciendo, muere ahora que yo estoy aquí. Ya muere, ya no más de eso. Porque después de su muerte, las maneras de la adoración serían completamente nuevas. Tanto así que la Escritura dice que habrá un nuevo tipo de ¿qué? De adorador. Un nuevo tipo de adorador. Así es de nuevo, así es de cambiante. Así que yo sé que esto es muy técnico, tal vez para ustedes, pero es necesario para nuestro entendimiento. Y más adelante vamos a tener más claridad, pero gloria al Señor que están entendiendo lo que estamos hablando. Por ejemplo, pensemos en Romanos capítulo 12. Pensemos en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro ¿qué? Culto racional, hermano. Mire que aquí hay algo nuevo en relación con el antiguo. ¿Qué hay nuevo? Que hay sacrificio. ¿Pero cómo? Para un judío esto era difícil de entender, hermanos. Porque el sacrificio de ellos, ¿cómo era? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Un animal qué? Muerto. Y acá está diciendo un sacrificio ¿qué? Vivo. Ah, ¿y esto qué? Pero un momentico, no, venga, barájemela más despacio. Ven, hermanos, esto es nuevo. Ahora es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Y cuál es el sacrificio? Nuestro cuerpo. Ya no venimos con el animalito. ¿Ven entonces el cambio que hay? Tan maravilloso entre una cosa y la otra. ¿Pero sigue habiendo sacrificio? Sí que lo hay. Ahora es nuevo. Así que esto es adoración verdadera en espíritu y en verdad. La segunda manera entonces, porque ya nos dimos cuenta de que debe de haber, para poder usted y yo entender esto y poder hacer la transición, debemos entender la relación que hay entre el antiguo y nuevo pacto, primero en un progreso ¿qué? Histórico, que lo acabamos de ver. Pero la segunda manera que vemos relación entre los pactos es a través de las promesas hechas por Dios y su cumplimiento. Esa es la segunda manera en la cual usted y yo podemos ver la relación que hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Promesas hechas por Dios y ¿qué? Y el cumplimiento de ellas. En esto no nos vamos a tomar mucho tiempo, porque si usted y yo entendimos el progreso histórico, entendemos que en toda la historia, ¿qué fue pasando? ¿Qué pasó en la historia? Dígame, ¿qué pasó en la historia? Se fueron cumpliendo las promesas hechas por Dios hasta llegar ¿a dónde? A Cristo, que era el cumplimiento de la promesa final. Cuando hablamos del nuevo pacto, no podemos verlo simplemente como el reemplazo del antiguo. Cuando hablamos del nuevo pacto, es el cumplimiento total de lo viejo. Eso es lo que estamos hablando. No es que el nuevo pacto vino a reemplazar simplemente. Mejor, en mejores palabras y en mejor entendimiento, el nuevo pacto es el cumplimiento ¿de qué? De todo lo antiguo. De todo lo antiguo. Recuerde que le dije que el antiguo pacto estaba incompleto. Ahorita lo acabamos de hablar. Si estaba incompleto, no estaba incompleto porque a Dios le faltó algo.
porque Dios le faltó revelar algo en algún momento y fue que se le olvidó o fue que no lo pudo revelar. Eso no fue lo que ocurrió, sino que lo que Dios quiso en su soberanía y sabiduría fue mostrar que el antiguo pacto no era el final de las cosas que ellos esperaban. ¿Él les prometió en el antiguo pacto? Sí. ¿Cumplió? Sí, pero resulta que Dios les mostraba a ellos que no era el final de todas las cosas. Y ahí usted y yo podemos entender mucha de la diferencia del pueblo natural y el pueblo espiritual de Israel. Cuando hablamos en los pactos. ¿Había un pueblo qué? Natural y otro qué? Espiritual. ¿Y cómo le demuestro yo esto, hermanos? El remanente de Dios, es decir, todos los que son de la fe, siempre tuvo en mente que el cumplimiento de las promesas de Dios no eran ahí donde ellos estaban. ¿Cómo podemos saber esto? ¿Y cómo me va a entender usted mejor esto? Mire, la Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10, nos enseña lo siguiente y nos dice lo siguiente, mire. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber para dónde iba. Por la fe, Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿En dónde estaba Abraham? ¿Dónde moró? ¿Dónde habitó? ¿Dónde caminó? ¿En dónde? ¿En qué? En la tierra, ¿qué? Prometida. O sea, Abraham llegó a la tierra prometida. Sí, pero dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham estaba en la tierra prometida. Pero ¿qué pensaba él? ¿Esto es todo? ¿Ya me cumplió el Señor? Sí, pero no. Sí, acá estoy. Pero yo espero una mejor. Porque este no es el final. Entonces miren que la relación del antiguo pacto y el nuevo pacto está en las promesas hechas por Dios y su cumplimiento. Así que Dios en la historia fue cumpliendo muchas de estas promesas, pero aún el cumplimiento de las promesas del Señor fueron hechas en diferentes tiempos y con diferentes personas. Así que Abraham, aunque se le cumplió la promesa de una tierra, él sabía que había una muchísimo mejor. Y esa era la que él estaba esperando. Y esa fue la que salió en búsqueda. Así que él ciertamente recibió la tierra que se le prometió y moró en ella, dice la Escritura. Sin embargo, esperaba una ¿qué? Una nueva. Vemos que la Escritura nos enseña acerca de las promesas y su cumplimiento. Por ejemplo, la Biblia enseña de un reposo, ¿cierto? Un reposo, el cual el pueblo de Israel de cierta manera tuvo. ¿Lo tuvo o no lo tuvo? ¿Recuerdan los pactos? ¿Dónde empezó a tener Israel ese reposo? ¿Dónde empezó a tenerlo? Bueno, hermanos, resulta que Josué habla de un reposo. Luego lo tenemos en David, que se empiezan a entregar ¿qué? Los enemigos del pueblo de Israel. ¿Y cuál es el tiempo de paz del pueblo de Israel? En Salomón, tiempo de paz. Así que de cierta manera Israel tuvo un tiempo de reposo. Pero ¿qué pasa con los de la fe? ¿Esperaban qué? Uno mayor, porque ese no era el completo. Ese no era el completo. Por tanto, el de la fe sabía que había algo hacia adelante siempre, algo hacia el futuro. Las promesas de Dios fueron cumplidas en diferentes tiempos y de diferentes maneras. Por eso Cristo le dijo a la mujer samaritana, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Jerusalén entonces fue el centro religioso y político de Israel. Pero ahora en Cristo, ya no lo sería más para la adoración a Dios. Así que Cristo está hablando una profecía, ¿o no? Porque Cristo está diciendo, mujer, créeme, que ahora, que el tiempo viene y ahora es que ni allá ni acá se va a adorar al Señor. Él está dando una profecía. ¿Y en quién se iba a cumplir? Se iba a cumplir en él mismo. Por eso, hermano, es que es triste. Para mí este tipo de conocimiento es maravilloso, porque mire, es triste ver el día de hoy mucha de la cristiandad
mucho de lo que se habla de cristianismo el día de hoy, que espera a que se construya nuevamente el templo para adorar a Dios. ¿En dónde? En Israel, allá en Jerusalén. Eso es lo que están esperando. Qué triste, hermanos. Por eso están pendientes de la vaca, del templo, de una cosa, de la otra. Qué locura, hermanos. Pero ¿qué dijo Cristo? No más. Por favor, cuando usted se encuentre con ese tipo de personas, léale, dígale, ¿qué dijo Cristo? No más. No tenga una esperanza vana. No la tenga. En Abraham fue prometido. ¿Por qué? ¿Por qué la Escritura nos dice que ya no más? ¿Por qué Cristo está diciendo que no más allá en Jerusalén? Porque recuerden que en Abraham fue prometido que en él iban a ser ¿qué? Que en el que venía de él, ¿qué iba a pasar? ¿Iban a ser qué? ¿Benditas qué? ¿Las naciones de Israel? ¿Los pueblos de Israel? ¿Las familias de Israel? Todas las familias de la tierra. Así que en Abraham fue prometido que más allá de Israel llegaría la bendición ¿de quién? De Dios. Por eso Salmos capítulo 22, versículo 27, Salmos 22, 27 dice, se acordarán y volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Entonces es importante entender esto. Para un judío no era fácil de entender, era muy difícil de entender que le quitaran su centro de ¿qué? De adoración, porque ellos confiaban ¿en qué? Era en el templo. Confiaban en eso. Pero el cumplimiento de esto era Cristo y estaba mucho más allá de Jerusalén. Si no hubiese sido así como el Señor lo profetizó, entonces piense usted y yo cómo adoraríamos hoy a Dios. Piense si no hubiese sido así como Cristo lo dijo. ¿Qué hubiese pasado? ¿Tendríamos que ir a dónde? Ahí usted y yo cada 8 días... Arme maleta, mijo, que nos vamos para Jerusalén. ¿Cómo la ve? Y entonces practicar ¿qué? Los rituales establecidos para ese momento. Por eso es que los judíos esos judíos mesiánicos del día de hoy, que eso es un completo desorden, hacen sus fiestas, hacen una cosa, porque esto, porque lo otro. Mire, usted y yo llegaríamos más bien a ser presa de los judaizantes, ser circuncidados, ser judíos, ponernos la cosita aquí para llegar a adorar a Dios. Y tendríamos que ir hasta Jerusalén. Entonces, por esa razón, es que el Señor dijo, no más aquí, porque esto va más allá de los confines de Israel, porque el Señor iba a bendecir a un pueblo de toda nación, de toda lengua y de toda tribu, y todo ese pueblo lo iba a adorar. Todo ese pueblo se iba a entregar a Él, ¿qué? Voluntariamente en el día de su poder. Termino entonces con esto, para que usted y yo lo tengamos en cuenta. No quiero traerles esta información o quiero traerles esta enseñanza como una mera información. No es esa la idea. Obviamente lo es. ¿Información? Claro, es información. Espero, más bien, que usted y yo podamos ver cómo nuestra religión no es sin fundamento. ¿Usted le da gracias al Señor por eso? ¿Usted le da gracias al Señor de que usted tiene un porqué? ¿Tendremos respuesta de todo? No, hay cosas que el Señor dijo, no las revelo. Pero las que quiso revelar, pues yo las necesitamos entender. Y las quiso revelar. Así que nuestra religión no es sin fundamento como muchos están hoy por ahí. Yo creo en Dios. ¿Por qué cree en Dios? Porque sí. ¿Qué esperanza tiene usted en el cielo? ¿Y por qué? Porque sí. ¿Por qué usted va a una iglesia? Porque es que eso es lo que hace la gente y es bueno. ¿Por qué lee la Biblia? Porque es que a mí me dijeron que es que leer la Biblia es bueno. Pero no hay ningún fundamento de nada. Nuestra religión no es una religión sin fundamento. Es bueno que usted y yo tengamos en cuenta que lo que creemos no se queda sin respuesta. Que lo que hacemos tiene la palabra del Señor. Que usted y yo no ofrecemos lo que queremos. Y que gracias a Dios su verdad sigue siendo enseñada el día de hoy. Y por tanto, cuánta responsabilidad recae sobre sus hombros y sobre mis hombros de ofrecerle a Dios lo que es de Dios. Eso es lo que quiero que entendamos. No mera información. Esto es lo que verdaderamente aplica. Oremos al Señor.